No, bueno, ahí creo que la prensa o la gente son los que hacen los clásicos. Al final son partidos que son muy buenos, que a lo mejor por los momentos que se han vivido pues también lo va generando, pero pues ahorita que no se dice, pues bueno, no es como que lo pongan como clásico, ¿no? Porque, no, pues al final a mí me gusta ver un partido más, o sea, es el partido que tenemos enfrente, claro, dándole la importancia que hay, están trabajando bien, nosotros tenemos que seguir mejorando, seguir tratando de no tener tantos errores, y creo que al final es ir partido a partido también el que sea trabajo. Bienvenidos a la última palabra. Ya se terminó la fecha FIFA. Finalmente, por fin. Por fin. Ya partidos de repechaje, ya conocemos a todos los invitados al Mundial y regresamos a la realidad de nuestro torneo. Fecha 13. A ver cómo vuelven los equipos. Dicen que a algunos les puede afectar el parón, dicen que a otros les beneficia. Ya veremos. Lo que es un hecho es que el partido de la jornada es entre Guadalajara y Pumas. Chivas recibe el domingo a la Universidad Nacional Autónoma de México, que dirige Efraín Juárez, que ha levantado después de esa derrota dolorosa en CONCACAF frente a San Diego. Ha jugado bien, hay que reconocerlo, está en cuarto lugar. Y las Chivas, que es el equipo que mejor juega, el que mejor despliega el fútbol, el que mejor comprende el sistema de Milito, el líder actual de la competencia. Y por cierto, un dato que no ayuda a Pumas, no les va muy bien en ese territorio. Desde el 2019 no ganan. Y antes, no me quiero regresar. La última victoria antes de esa fecha. Dicen mis compañeros que ya estoy abriendo el paraguas. No, para nada, para nada. Parece que va a llover. Va a ser un lindo partido. Yo sé que ustedes esperan la pregunta encuesta y les voy a confesar algo. Fue trabajada por el Departamento de Inteligencia en un lugar muy especial. Muy especial el día de hoy. El Departamento de Inteligencia está en estas instalaciones, pero hoy no se trabajó aquí. No le voy a decir dónde, pero fue de verdad. Me llamaron a las 6 de la tarde más o menos. Estaban ya pensando la pregunta encuesta, no aquí, en un lugar muy especial. Me consultaron, opiné. Yo realmente no tengo peso en estas preguntas encuestas. Lo decidió el Departamento de Inteligencia. Así es que aquí la tiene, a ver qué le parece. Participe con nosotros. Por favor, producción, si me ayuda. Ahí está. ¿Quién llegará más lejos este torneo? Está fácil, está tranquila. ¿Quién llegará más lejos este torneo? ¿Chivas o Pumas? Código QR, ya sabe qué tiene que hacer con su teléfono celular, descarga y vamos actualizando la pregunta encuesta. Recuerde que estamos en vivo en distintas plataformas digitales. Eduardo de la Torre, Yayo, ¿cómo estás? Hola Alex, muy bien, gracias. Saludos para ti, compañeros aquí de la mesa. ¿Te acuerdas del gol de Gente que Negrete? está en casa. ¿De Chilena? ¿El del Mundial? Sí. No, ese fue Ha tijera. sido de los Ese fue tijera, mejores en los ¿no? Mundiales, ¿eh? Ese fue tijera, ¿no? ¿Eh? Ese fue de tijera, ¿no? ¿Tijera? Sí, ¿no? O chilena. Como le quieras llamar para mí. ¿Lo consideran Golazo chilena? y ya. Está bien. No hablaba de eso. Hablaba de las pocas victorias que tuvo Pumas hace ya muchos años. ¿Sí? Sí. Antes de la del 2019. Sí, puede ser. ¿Te tocó, no? Sí, me tocó. Seguramente. Era el tiempo en el juego. Bonito gol. En el Jalisco. Éramos contemporáneos. En el Jalisco. Sí. ¿Por qué? No, nada más me gusta la historia, no es que me gusta la historia. Ay. Bueno, pero Si quieres, pero vuelve al presente, ¿no? Que es lo que nos si interesa. quieres, me regreso un poquito más para acá, cuando estaba Joaquín, el bicampeonato. Ese no te gusta recordarlo tampoco. No sé, es que en penales. Acuérdate que vivo el presente ya. A mí no me hables de la Yo historia. sé que- Porque de historia, vaya que Chivas la tiene. Yo sé que a los Chiva hermanos no les gusta recordar ese capítulo, pero bueno, adelante ya. Adelante, ¿qué? ¿Quién va a llegar más lejos este torneo? A ver, primero, la diferencia de puntos es muy grande ya, ¿no? Chivas ganando, ya Pumas es inalcanzable para Chivas, para empezar. Ah, claro, este torneo Segundo, incluye liguilla, ¿eh? ¿Eh? Este torneo incluye liguilla. Sí, está bien. No, es que Pero me llegar dices- más lejos, estás hablando ahorita del torneo de liga, ¿no? No, incluye liguilla. ¿Quién llegará más lejos? Guadalajara. Ok, está bien. Incluyendo liguilla, ¿eh? Sí, Guadalajara, un equipo ya muy hecho. Está bien. Acuérdate que le quitan varias piezas claves. Está bien, pero también creo que hay otros esperando y que lo pueden hacer bien. ¿Ok? Está perfecto. y Bueno, perfecto. definitivamente va a influir, pero aún así pienso Te mantienes. que puede llegar más lejos. Sí. Chivas. Perfecto. Está el primer voto para Chivas.
Presi, Calaco, ¿cómo estás? Todo Villano, ¿cómo andas? Muy bien, ¿Todo bien? felicidades. ¿Por qué? Una pregunta fácil, normal, sin jiribilla. No, Fueron todos a la casa. Fueron Alex. todos a la casa de Alex. No, a la terracita. no fue mi casa, no, de verdad. No, estaba en otro lado. Muy cerca de aquí. Bien, pero Muy cerca de aquí. felicidades. No, felicita Hoy al no departamento hubo de ahí inteligencia, ¿no a mí? jiribilla. No, Fácil. tranquila, Bien. tranquila. Me gusta. ¿Sabía que venían hoy ustedes? Le pregunté al productor, ¿quién va hoy? ¿Quiénes serán mis compañeros? Yo me voy a ir con Chivas. Te voy a dar mis razones. Creo que Chivas va a terminar dentro de los 3 primeros lugares. Creo que Pumas al final va a salir de los 4 primeros. Y la localía, cerrar de localía en liguilla, creo que va a influir bastante. Es cierto que Chivas pierde muchos jugadores, pero creo que los que ha venido probando ya poco a poco Milito van a llegar bien. O sea, en Chivas me está diciendo que no hay titulares. No, claro, que suplentes. titulares. por Todos juegan supuesto. igual. ¿Dije eso, Juaco? ¿Lo oíste tú en algún momento algo parecido de mi boca? No, pero el señor siempre Pero sí. quiere escuchar lo que él quiere. Nacho, ¿tú escuchaste algo parecido No. que haya dicho? ¿No? Yo lo interpreté de esa manera. Ah, es diferente. Muy diferente. Pero bueno, entonces. No, para nada. Si hay titulares, sí les va a doler. Está bien, está bien. Por eso creo que sí le resta muchas posibilidades de ser campeón. Ok. Muchas. Pero creo que los que están en la banca también pasan buen momento. Viene Camberos, viene Sepúlveda, lo de Campillo, lo del Oso, lo de Gobea. Creo que ¿Quién hay va equipo. a sacar a Pumas de esa cuarta posición? Te repito lo que te dije hace poco. Todavía no me llega la bola. Ya la pedí. No, pues, Ya la estás- pedí. estás pero asegurando todavía no que sé. Pumas va a Pues ser- todavía no sé ni contra quién va a jugar Pues- y quién lo va a sacar. Pues cómo no. No, tengo de esa idea. cuarta posición. Dijiste que Pumas no termina en los 4 primeros. Ah, pensé que en liguilla. No. ¿Quién saca a Pumas de esa cuarta posición? No sé, pero creo que no va a terminar esa cuarta. Está bien. Segundo voto para Chivas. A ver qué dice Joaquín del Horno. ¿Cómo estás, señor del Horno? Alejandro, ¿Todo bien? Nachito, Yayo, Presi, a toda la gente en casa. Yo me voy a ir con Pumas. Eso. Porque sí creo que, y lo vengo manifestando, que Chivas juega el mejor fútbol desde el torneo pasado, pero creo que las ausencias le van a pesar, aunque consigo con el Calaco que la gente que está entrando viene haciendo las cosas bien, no es lo mismo ya quitar 6 y poner 6, no 2 y 3, y creo que sí le va a afectar. Aunque también te digo, Chivas sí merece este año el campeonato por lo que viene jugando, aunque esta liguilla va a ser un poco atípica, y Pumas no le quitan tanta gente para la liguilla. Entonces creo que Pues no le van a quitar prácticamente. Memo, a lo mejor el Memote puede ser Ah, bueno, sí, tiene razón. el único así, y pues no jugó estos partidos. Correcto. Entonces, yo voy con Pumas. Con Pumas. Aunque tú hace 6 semanas echabas a Efraín, ¿No? yo todavía tengo fe. Yo no le eché a Efraín. Le eché Me por su gustó declaración. la entrada del programa, decías que Pumas iba a jugar bien, que tiene una identidad. Ha mejorado. porque Hace Ha 7 mejorado. semanas No dije que tiene identidad. Dije Ahora, que ha fíjate, mejorado. me recordaban aquí los chavos de producción que alguna vez te pusiste una bolsa de papel. Sí. La próxima vez que yo veo una pregunta así muy mala, me voy a poner una bolsa de papel Adelante. en protesta. Adelante, aquí. Protesta. Aquí no. No, a cada rato vas a venir con... Ténganmela aquí, por favor. Pero es que aquí no restringimos a nadie. ¿Eh? Aquí si alguien se quiere manifestar de distintas maneras, adelante. Bien. Claro, pero no voy a llegar a ese grado. Solamente era... Yo dije que esa bolsa no iba a volver a aparecer, la bolsa de la vergüenza. La quemé. No va a volver a aparecer. Ok. Me dio mucha vergüenza aquello que Espérate. Yo no te lo hubiera espérate un permitido, poquito. ¿eh? Estando aquí no te lo permito. No me lo hubieras permitido. Te pego una barrida ahí entrando. No sales del programa. A Nachito Hierro. Nacho Hierro, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches a todos, compañeros. Un gusto estar aquí de nuevo. Y Calaco, decías que la pregunta sencilla, ¿no? Sensata. Y después de ahora que me toca hacer el cuarto, ya no sé qué tan sensata, porque me hizo pensar que Chivas, que es el mejor del torneo, que juega un muy buen fútbol, que me parece que tiene jugadores clave, hoy es primero y octavo es América. Y se va a enfrentar a la América en esa primera vuelta. Y hoy Pumas es cuarto y quinto es Pachuca. Creo que es una serie mucho más pareja, ¿no? No sé, me hizo pensar. Dilo, Nacho, fue brillante la pregunta otra vez. Sí. Brillante. Sí. Gracias. Porque Jiribilla tiene ahí. Exactamente. Porque pensaron que era sencilla, pero, hermano. A ver, Tú la- pero primero hay que ver si sostiene el octavo lugar en la América, ¿no? No quisieras eso tú. ¿Yo qué? Ustedes no quisieran enfrentar a la América. No, a mí me da igual.
al animal de liguillas. Ya se le enfrentó en el torneo regular y ya estuvo El animal de liguillas, acuérdate. Puede despertar en cualquier momento. El animal de ex liguilla. No, puede despertar en cualquier momento. O sea, si se mete, acuérdate que el animal está a lo mejor con un dardo, medio durmiendo, pero puede despertar. Acuérdate. Ya no peligroso. es lo mismo, ya no es lo mismo. No, pero admítelo. A Chivas no le gustaría ver al América en liguilla. Y entonces, como no hay tercera opción, tendría yo que decir una tercera opción. ¿Quién va a llegar? Van a llegar los dos al mismo, van a quedar. Pero no hay terceras opciones. Nacho, ya te la sabes. Es una u otra. Yo creo que voy a ir con Chivas. Voy a ir con Chivas. Empezaste muy bien. Empezaste muy bien. Chivas. ¿Ahora qué? No, empezó muy bien porque había No, dicho pero que- tú, ¿ahora qué vas a decir? Pensabas que iba con Pumas, ¿no? Yo pensé que iba a ir con Pumas. Porque Pero, empezó- pero Pero es ya que tú viste lo que no. provocas, porque desde No. el principio abriste el paraguas demasiado. ¿Por qué? No, Pensaste, para el "Es que partido no de sé, este... ya hace mucho. No, Y- para el partido de este domingo, yo Eso, nada vas más abriendo el paragüitas y lo contagias. juegan los números, ¿no? Lo contagias. ¿Juegan las estadísticas o no? Este domingo empatan. Empatan. Este domingo Sí, puede ser un empatito, me gusta, fíjate. no llega Yayo con desventaja a Guadalajara por haber prestado tantos futbolistas en No. esta fecha FIFA. No. No. Hay jugadores que deben de acostumbrarse ya a eso, ¿no? A que tengan participación en selección y luego van con su club. Esas cosas creo que Al de revés, ¿no? jugadores Llegan internacionales. Sí. Aparte tampoco es que Bueno, Brian, por ejemplo, Brian, no es titular, si ¿no? no se lesionó, no hay problema. Ok, ¿está bien? Yo creo que para mí son motivaciones y aparte los impulsa a seguir mejorando en su torneo para ser considerados como posibles en la lista. Ahí están los últimos 5 resultados de los dos. Pumas de empate con Cruzul, los últimos 2, empate con Cruzul. Le ganan al América. Chivas, un partido que dominaba contra Monterrey, termina ganándolo 3-2, con un penal detenido por el Tala. Y le metió 5 antes de eso al León. Es una máquina de hacer goles, Joaquín. Si lo vemos en la radiografía, Chivas Guadalajara. juega muy, muy bien al fútbol. Y no este torneo, es del torneo pasado. Y la verdad, yo creo que es el equipo que más volumen de juego ofensivo tiene. Y no importa si va 1-0, 2-0, siguen atacando. El Milito nunca se ha quejado de las convocatorias, al contrario, siempre ha apoyado a la selección. Nunca ha dicho nada, los chavos están respondiendo. ¿Y crees que vuelva a sentar a Brian después de los partidos que hizo con selección? Buena pregunta. Yo creo que sí, ¿no? Por la actividad, ¿no? Es que yo creo que Estuvo muy activo en estos Yo dos creo que partidos. más allá de la actividad, pues, si no tendría que sentar a los 6. Pero yo sí creo que va a seguir con el oso. Con el oso. Sí, no es titular. ¿Tú, Ahí. Nacho? ¿Qué Me crees? encantaría seguirlo viendo. Brian me encanta, ¿no? Y Usted fue el que más minutos tuvo, bueno, con sí, el Tala, ¿no? fue el que más minutos tuvo, pero es verdad que con Chivas no ha encontrado ese espacio de regularidad. Y bueno, De ahí se puede sumar Romo, ¿eh? ver ¿Cierto? los jugadores que son de selección, me parece que todos tienen amplias posibilidades, ¿no? de seguir dentro de la convocatoria. Y entonces puede ser que cambie mi respuesta, pero no, me voy a quedar con Chivas. Me voy a quedar con Chivas. Ahora, me llamó algo la atención que dijiste, Joaquín del Olmo. Dijiste, Chivas ya merece ser campeón. Creo que viene trabajando bastante bien. Pero pues, no es de merecimientos esto. Bueno, digo. Imagínate, pues, Pumas merece también por- ya merece, ¿no? No, Pumas ¿Ya también- cuántos años han pasado? Ya merecemos un No, pero título, el ¿no? proceso de Pumas apenas acaba de empezar con Efraín y va a ir creciendo. Creo que Milito le ha dado más. El torneo pasado es un muy buen torneo. Sí. Se quedó fuera por un penal al final. Fíjate, estoy de acuerdo en eso porque es un técnico además que no pone pero- pretextos. A mí lo único Me que gusta. digo. Tú Me pones gusta. como que el merecer es cuestión de antigüedad. Y tampoco va por ahí. No, Sí, no es que Chivas más por eso, por aquello, ¿no? no, yo no dije. Es el presente, El el que que- habló de merecer fue Joaquín, yo no. No, por eso, pero estabas comentando eso y tú luego dijiste, bueno, pero Pumas también lo merece. Ah, pues si fuera de No, no, que el hace cuántos presente años no de- gana, ¿no? Ya ves, la antigüedad. Yo te estoy diciendo que el presente te dicta todavía que a Pumas a lo mejor no le toca. Yo creo que los dos equipos son proyectos en construcción. Proyectos en construcción. Los dos equipos. Ok. Yo creo que Chivas tiene. Ya más adelantado La Chivas. organización tiene gente con más estructura que Pumas. Sí, seguro. Que ha habido cambios. Sí, sí, Y sí. que hoy parece que los cambios van en la misma dirección con Efraín, que no parecía hace 3-4 meses. Y Chivas yo creo que sí. Sí, Chivas desde que llegó Milito y bueno, desde que llegó Mier con Alejandro Manso me parece que ha sido congruente. Creo que las contrataciones de los mexicoamericanos
pues han sido muy buenas. Le dieron el clavo, jugadores que no necesitaron adaptación, que a los pocos partidos estaban en selección nacional. Brian no tiene ni 20 partidos en la Liga Mexicana y ya parece ser titular en la selección. Entonces le dieron, ¿no? Y además a un técnico que respalda ese estilo y ese proyecto y se la juega con chavos mexicanos. Entonces, pero sí creo que todavía no, o sea, le faltan cositas a los dos proyectos para poder ser considerados como grandes favoritos a pelear el título. Y Qué paradoja, ¿no? Chivas Que- tiene una gran ventaja, parece la hormiga de goleador. Porque si tú tienes una estructura y no tienes el que la empuje ahí, y este chavo ha demostrado partido a partido que se está consolidando. Pumas no tiene ese hombre gol como lo tiene Chivas. Bueno, Robert Morales Lo que creo y Juninho. lo que creo de ese detalle es que esté quien esté en la punta con Chivas, con la generación que tiene ofensivamente, va a hacer goles. Sepúlveda quien esté. o Marín, ¿no? Sí. Se va Los dos van a ser- Esté quien esté. Estoy de Pero acuerdo creo que contigo, por esta pero- generación que pero tiene, no a este esa nivel, ¿no? llegada Creo que la hormiga anda en un momento excepcional. Está bien, sí. Sí habrá goles, pero Mira. creo que la hormiga... Sí, está. Anda en un momento muy bueno porque aparece siempre, pero con esa contundencia que de hecho falta, a lo mejor llega otro, está un poco más liberado y tiene más contundencia. Bueno, Yo la también verdad, Sepúlveda históricamente no es tan contundente. Hace golazos, pero, Sí, pero muchas no es un veces goleador. falla las claras. pero a lo mejor no tenía tantas opciones como las han tenido los centros delanteros Sí, lo que actualmente. genera Cruz Chivas Azul tenía tenía un muchas montón. Tenía opciones. muchísimas opciones de gol, ¿no? Bueno, Sepo en Cruz Azul tenía opciones. Tenía opciones. Y yo comparto contigo, ¿no? Como proyecto, o sea, los dos son buenos proyectos. Uno va más adelantado, sin duda, la llegada de Javi Mier y el escoger a Milito como técnico. Un técnico que se acomoda perfectamente con lo que Chivas necesita. Meter jóvenes y por lo tanto, si son jóvenes, necesitan un tiempo para Pues mira, que no queden fuera en la liguilla, aunque sea solo por un tendría penal, ¿no? que voltear Pumas a ver el modelo de Guadalajara, porque le iba a decir justo cuando mencionabas, Presi, lo de México-americanos. Dije, qué paradoja, ¿no? Que la cantera de solo mexicanos tenga que ir a Estados Unidos a ver canteranos, ¿no? Sí. Es una O combinación. sea, no, Es una cantera de combinación. solo mexicanos no hay, tiene que ir a Estados Pues es Unidos. la misma paradoja de fórmula. la selección. Hay 7 no combinación. nacidos en México. Por eso. O sea, qué paradoja que Guadalajara le vaya muy bien con técnicos extranjeros y no mexicanos. ¿O no? Pero nunca se ha hablado de técnicos que No, extranjeros yo lo pueden traje estar. aquí nada más. No, pero es Es que tema de conversación aquí en la mesa. Solamente a mí lo toqué. que no estoy de acuerdo es que digas que tengan que ir a. Es que También tuvieron es que ir. No, también, bueno, pues, Tuvieron que ir. ¿Cuál fue la A ver, fórmula? a ver. ¿Qué fórmula les ha dado resultados? Ir por México-americanos. No tiene nada de malo. Bueno, por mexicanos para Chivas. Bueno, han ido también porque Chivas, si no van cualquier jugador, es una locura lo que se los vende. Entonces Chivas ha buscado Está un bien. mercado. Es una fórmula distinta. Que- diferente. Pero Pero tú dime también si hay no que ser producen. realistas. Allá están bien formados, ¿eh? Por eso. No solamente deportivamente. Lo que comen, la cabecita, ya vivieron otras Pero- cosas. Me parece que es válido ir a buscar a esos Está jugadores. bien. Pero a lo mejor Pumas tendría que ir también pero a tú lo buscar estás a. haciendo como si fuera algo exclusivo. Yo creo que Chivas también produce. Y cada vez está sacando mejores jugadores porque dejaron también de traer gente que para mí no les funcionaba y no estaba bien para el grupo. Les dieron oportunidad a los jóvenes, ¿Como quién? ¿eh? ¿Como quién? ¿Como el Chícharo? Como Chícharo, como Pulido, como Eric, Ok. que está bien. O sea, Milito la limpió, intención era limpió buena. eso. Milito limpió eso. No sé si fue Milito o Bueno, pues, fue el director obviamente. deportivo. Oye, El caso Chivas no es que- el único que está volteando a ver Estados Unidos, ¿eh? América No. tiene convenio con la academia más grande de Qué Estados bueno, Unidos. qué bueno que lo Hay hagan. varios equipos que lo están haciendo. No es Qué bueno. exclusivo de Ojalá Chivas. Pumas lo haga, ¿no? Si es una fórmula exitosa. Pumas ya lo hizo con Rubalcaba en algún momento. Y Pumas Esa fue de- esa fue de Lilini, ¿no? Fue más Pumas de en algún Pedro momento Solís lo que hacía en Lilini. Estados Unidos. Tenía muchas escuelas y después las dejaron de tener. Empezaron a cerrar escuelas, empezaron a quitar convenios con Ahora, lo del técnico- academias americanas y Lo que hablas del técnico, tú no sé, ya yo que conoces muy bien esa plaza, a veces a lo mejor llegar un técnico de fuera llega sin ninguna presión, sin ningún prejuicio, sin sentir lo que es Chivas ahí, porque Chivas en Guadalajara tiene su entorno fuerte, problemático, presión, no sé cómo Pero, llamarle. a ver, falta que gane Milito el campeonato. Ha jugado muy bien. Pero más Pero allá- el último técnico exitoso, ¿quién fue? Otro argentino, Por eso te Almeida. digo que a veces cuando llegas de fuera, no ves cosas que todo el mundo las ve. Mira No el sé. poder de Chivas, ¿eh? 10 jornadas sin perder. El poder de Chivas, Yayo. Sí, no está bien, En pero casa. a ver, pero tú estás diciendo ahorita que Milito va a perder todo lo que ha ganado simplemente por no tener el título. No, no. Yo ahí no estoy de acuerdo. No Sí digas eso. pierde una parte de la conclusión de. Le falta Pero el el campeonato. camino que tiene Milito, Le falta el campeonato. no, está bien, pero está
sembrando las bases para que en este o otras temporadas pueda aspirar al campeonato. No, tiene que ganar. No, pues no Es que ahí está la diferencia, Yayo. No, es que, a ver. Es que las exigencias ¿Cuáles exigencias? no son las mismas. No vas a tener 6 jugadores, que también es desventaja o no. Está bien, pero ¿Es desventaja o no? para este torneo sí es desventaja. estoy hablando Aunque para Milito este no lo torneo. pone como excusa, ¿eh? Ojo. Ya sé que no. Milito no ha hablado nunca de eso. Porque- no, pero- Y eso me gusta porque hay gente en Guadalajara que dice, no, es que es muy complicado para Guadalajara jugar con mexicanos porque le suben el precio, porque están los extranjeros. ¿Y qué creen? Un extranjero, Milito, dice, no pasa nada. Aquí hay mexicanos que se la rifan, juegan, hay calidad y se puede ganar con mexicanos. Yo te digo un punto más a favor de la directiva y de Milito. Desde que llegó esta directiva y Milito, no volvimos a hablar de ni un tema extracancha de Chivas, que era de cada Cierto. Cada semana había una bronca. ¿Cierto? No ha vuelto a decirse nada de un tema extracancha en Chivas. Hay que esperar las ferias de octubre nada más. No. No, Ya fue la siguiente temporada. Tiene que ver mucho el ambiente ahora generado, ¿no? Sí. Creo que es un ambiente más parejo. Los mismos jugadores lo han expresado en ciertas entrevistas, ¿no? No, que ahora que estamos un grupo y que todo lo demás, ¿no? Y Por eso, creo por que eso. eso les ha ayudado a lo que sea Calaco, por A supuesto. ti no te importaría, por lo que estoy entendiendo, que si Milito no es campeón, está bien, este torneo, porque dices que le van a quitar futbolistas, dices, puede aspirar en próximos torneos a ser campeón. Pero si no lo es, tú vas a quedar satisfecho. No, a ver, no es que quede satisfecho, no. Yo ya te dije, yo quedo satisfecho domingo a domingo. Como juega domingo a domingo, quedo satisfecho. Por supuesto que coronarte, pues es la cereza en el pastel, por supuesto. Es lo que quiere el aficionado Chivas. Pero muchas veces en México el mejor equipo no sale campeón. Y no quiere decir que sea una buena temporada, una mala temporada, porque es así, porque nuestro sistema lo que es le digo a ese. Blanco, ¿Cuáles son Joaquín, los 2 equipos más importantes de nuestro país? América y Chivas, ¿no? Los más populares, los más importantes. Guadalajara está en esa obligación, como el América. Hay veces que Nadie está diciendo que no tiene es que obligación. no se les mide igual. Pues claro que se les mide igual. No, bueno, ahí está Yayo, ahí está la ahí muestra. estoy yo, ¿qué? Hay que disfrutar el camino, no a importa ver, los no, campeonatos. Bueno, pues cada quien tiene su manera de ver el fútbol. ¿Por qué está mal la mía y bien la tuya? No, yo sé que esté bien la mía. No, sí dice eso. Yo domingo a domingo disfruto cada vez que juega Chivas. Perfecto. Disfruto cada vez que juega Chivas. Perdiendo, ganando, porque empatando no ha empatado. Oye, y que si no es campeón, bueno, ni siquiera lo sabemos. Es que tú ya estás dando como algo ya, como un hecho. Y si no es campeón, pues no sé. ¿Cómo está el Calaco? Pues no tengo nada para decir sí No. o no. Tú estás dando como un hecho que no va a ser campeón porque no, es que los van a quitar fútbol. No, a ver, estoy diciendo que va a afectar sí o no. A ver, ahorita vemos entre los eso sí los es abrir el 5. paraguas. Vemos entre Ay. todos. No. Vemos entre todos a ver si puede afectar o no. ¿Qué es lo que yo he dicho? Yo como Milito, no creo. Ahí están todos. ¿Está bien? Ahí está lo que dijo el, claro lo que dijo va- el Presi. claro que va a Todos los que afectar. cuando se han ido, algunos cuando no han tenido futbolistas, ha probado otros. Pero no dije que no afecte. Pues quitar 6 titulares son 6 titulares. Pero nos diste a entender que, básicamente todos que encajan hay gente en el que te sistema de permite Milito. pensar que va a seguir compitiendo de buena manera es diferente a que no te veas afectado con 6 jugadores de selección. Pues ¿cómo? Ah, ya estás abriendo el paraguas No, también. no es abrir el paraguas. Quítale Es una realidad. Quítale al Madrid 6 jugadores de selección, va a estar disminuido. Quítale al París 6 jugadores de selección, va a estar disminuido. Bueno, pero han Cualquier trabajado equipo muy del bien. mundo. Ahí están los que vienen atrás, los que... Por eso, Van a está seguir compitiendo de buena trabajando manera. bien. Pero te dije, no creo que aspire pero- hoy a ser firme candidato al título. Hasta ahora quitan 2 y ponen 2 nuevos, o sea, no quitan los 6 o los 5. Hay que ver cuando quiten los 5 o los 6 al mismo tiempo, a ver cómo Pero responde. a ver, fíjate, ¿quién, Padilla, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos. Tiene varios. Pero, Camberos. sí, pero una cosa es que te inicien un partido y otra cosa es que El entren de que cambio juega un en lugar rato. de Ledesma. Sí, puede jugar Gobea, puede jugar El Oso, puede jugar, está jugando Campillo. O sea, hay muchos que pueden sustituir a los que se van. Está Sepúlveda, está Marín. Se armaron bien, Castillo es hombre. buen- Y Castillo es buen lateral. Aparte, dijiste algo importante. Hacen colchón, van a terminar seguramente como primeros. Ventaja de casa en la liguilla, de recibirlos de vuelta. Está bien, Alejandro. Contra No, América. no afecta. Ya para que estés No, tranquilo. no. Sí, ya. No afecta. Yo lo único que digo es que No afecta para que estés tranquilo. no le demos doble lectura al Guadalajara. Porque a veces pasa Se eso. la tienes que dar. Este torneo se la tienes no, que dar sí o casi sí. históricamente, cuando la les va mal, tienes ¿qué que dar. dicen? ¿Qué otro equipo va a aportar tantos Espérame, jugadores? cuando les va mal, ¿qué dicen? Es que es difícil competir solamente con mexicanos. También es una realidad. Y cuando ¿Qué les tiene va de bien, malo? cuando les va bien, ya ven cómo sí se puede con mexicanos, Sí se puede. pero es un doble discurso.
No, yo siempre te diré que es más difícil. Aun cuando le vaya bien. Es más difícil, es más En difícil. este estoy contigo, fíjate. Gracias. Me parece que estoy contigo, porque es verdad que Chivas, lo que pasa es que lleva mucho tiempo mal, ¿no? Y a hoy que vemos un proyecto en construcción que es el equipo que mejor juega al fútbol, y sí, pensamos que le van a quitar 6 jugadores, que lo va a afectar, y que entonces posiblemente el siguiente torneo ahora sí sea el de Chivas. No quiere decir que este no pueda ser, pero sí creo, como tú dices, que de pronto lo medimos con doble discurso, porque si el América hoy, que está octavo, lo estamos liquidando, ¿no? Porque no va a quedar campeón o tiene menos posibilidades. Entonces, por ahí sí veo algo. Yo creo que son 2 equipos que tienen obligación de buscar el campeonato. Y la misma exigencia. Y Los dos andan bien Pero ahorita. yo siempre he pensado que es más difícil. No por ahorita. Porque si tuviera ciertos extranjeros con otro tipo de calidades, también sería menos difícil. Pero fíjate, Nacho te dijo, hoy que hay un proyecto, Sí. no parece ser tan difícil, porque hay un proyecto, porque se está trabajando. ¿Cómo fue ser campeón en América? Construyó un proyecto en si América. este proyecto estuviera aderezado con 2 o 3 extranjeros, imagínate lo que sería. Ah, pero no pueden. Ya sé que no puede. o ya te convencí. Pero eso lo convierte ¿Ya te convencí? en una que es más complicado. Ya te convencí de que Y la Guadalajara última- tendría que no, hacer no, un- El último Chivas que nos encantó también era un buen proyecto, ¿no? claro. Y el anterior también era un Creo buen que todos proyecto. esos equipos- Pero lo que pasa es que tiene ¿De cuál hablas? ¿Del de Almeida? Todos los equipos que les va bien ¿De cuál tienen hablas? buen proyecto. de Todos. Almeida. ¿Del de Almeida? Ah, sí. Y antes Aunque Almeida lo reforzaron bastante bien. ¿eh? Sí, Yo lo creo que reforzaron todos los bien, equipos grandes pero ese es un proyecto. O sea, hacen que llegue, te proyectos. sientes y armes un buen equipo. Es un hacen proyecto. proyectos, después te va bien o mal, porque Sí. también depende si se adapta el jugador, si se adapta el técnico. Sí, hay muchas cosas que sí, yo creo que a lo mejor los resultados tienen razón de que se debería medir igual, pero en el armado de un equipo es imposible medir igual, porque, y más ahora que tenemos 9 extranjeros Sí, sí. o 8 extranjeros en cancha, hay menos mexicanos. Yo te voy a decir, en un tema que a mí me pasó, a Chivas yo costaba $10 millones. Para otro equipo costaba eras 4. carito, ¿eh? Costaba 4. Entonces, al final del día, esa es la diferencia. A Chivas no puede llegar cualquiera porque le ponen a otro precio, porque saben que no pueden ir más que por mexicanos. Lo que Ahora, sí- también Eso lo hay que que es también cierto, verlo. Pero no es un pretexto. lo que es cierto es que No es un pretexto. En el A ver, armado no es Pues, fácil hacer un proyecto pero a ver, de Chivas. está bien. No es fácil. Hoy lo están haciendo ¿Cómo así. lo cambiaron eso? Ah, bueno. Fueron por México-americanos. Ok. O sea, sí hay manera de darle Pero vuelta. hace 20 años no podías voltear a Estados Unidos. Hasta porque que llegó no alguien y había dijo, a ver, la estructura que hay hoy. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay que ir por Y mexicanos. hace 20 años había jugadores mexicoamericanos, no había estructuras lo que comparto. hay hoy en MLS. yo creo que algo que es diferente. clave para Chivas es que a este proyecto que hoy está dando resultados, sí le den un buen periodo de tiempo. Porque Chivas ha carecido de eso. Cambian muchos técnicos, muchos directores deportivos. Milito se tiene 10 años. y ahí en la vuelve institución. a empezar. 10, 15 Pero no años. solo es que sea el Ferguson pero de no solo es Guadalajara, Milito, ya, hombre. es Javier Mier, es Alejandro Manso, es toda la gente, Luis Piñona, hay un montón de gente Bueno, valiosa que se quede trabajando ahí. que diga Milito, Ferguson y la directiva, que se queden ahí 20 años para que Guadalajara gane 10 campeonatos en esos 20 años. Sí, pero esto es que no nomás es el técnico. También Es la inver- directiva, también es el la inversión proyecto. que le das. A ver, porque yo por lo que siempre he visto, pensamos que un buen proyecto es aquel que tiene dinero y aquel que puede invertir. También hay muy buenos proyectos que le tiran a otra cuestión, ¿no? A no descender, a mantenerse, a tratar de calificar. Pero ahí Hay no, buenos pero ahí no entra proyectos. Guadalajara. Guadalajara tiene otras No obligaciones. estoy hablando de Guadalajara, hablo en general de Si me dices proyectos. Necaxa, En general. Necaxa, otros equipos, ¿Por qué? pues, está bien. Porque siempre los buenos proyectos son los 5 equipos más ricos. ¿Por qué? No, yo estoy de acuerdo. Cada quien tendrá sus proyectos. Bueno. No, pero es que tú estás un poco... A mí no me gusta eso. Estás mencionando el proyecto, ya sé a dónde vas, a proyectos como Necaxa, que lo hace muy bien. Todos. No todos, algunos. Necaxa Oye, que vende, también hay malos proyectos vende con mucho muy dinero, bien. también estoy de acuerdo. Se mantiene, pero la obligación no es la misma de Necaxa, la del Guadalajara. ¿Estamos de acuerdo? No, Es un proyecto La obligación de exitoso, Necaxa Necaxa. es mantener su proyecto. Está bien, ya. yo no estoy diciendo que no es exitoso. Es un proyecto distinto. Distinto, exitoso. exitoso. Porque Ve. tienen claro qué es lo Tiene que claro. buscan. Y Ajá. desde que Y lo- vas a Necaxa te dicen, aquí el proyecto es este. Ajá. ¿Te gusta? Bienvenido. Y es muy Compran claro. barato, venden caro, se siguen manteniendo ahí. Y en medio de la tabla. vuélvete a armar. Ajá. ¿Cómo crees que Necaxa podría aspirar a ser campeón? ¿Cómo? Manteniendo a los futbolistas, no vendiéndolos. ¿Y con qué les pagas? ¿No? No, ¿qué? Le No, ha ingresado los jugadores bastante, se van Le ha cuando ya ingresado, son... Gallo,
¿Podemos hacer la suma de No, cuánto sí, le ha sí, ingresado? bueno, ya un par de años la nómina. Cualquier jugador de Necaxa que su nivel es de lo mejor de la liga, el siguiente año te pagan lo Mira, que sea. te puedo decir a la y te producción vas. No puedes pagarle tú lo que Que ellos- haga la tarea lo rápidamente de cuánto ha ganado Necaxa en las últimas operaciones Pero eso- de buenos eso- que- pero yo futbolistas. ¿eh? estoy- Por eso yo es estoy tan hablando de interesante el de otra cosa. Pachuca. Claro. Pachuca es igual, tiene una muy buena cantera, da oportunidad a los jóvenes. Es ¿no? otro Vende, proyecto. vende siempre Es a su diferente mejor porque jugador. Pachuca los hace. Ajá, y además, Y Necaxa tiene buen ojo. sí, y además Luego también pelea por el campeonato. Va por momentos y camadas. O sea, tú tienes claro. razón. Necaxa podría aguantar los 2 años, pero ¿qué tal si tu goleador que hoy la rompió? ¿Y cómo El le año que paga? entra- Sí, se fractura. Me pasó a mí con Camilo Zambeso. Entonces, Pagaban 12 y se ¿Qué dice rompió Necaxa? el cruzado. Yo no me y chao. arriesgo a dejarlo 2 años. Entonces va. sí, Ahora, sí. Pero es otro proyecto. Pero si ¿Cuánto- quisieras aspirar a campeonar, sí tendrías ellos que... no aspiran a eso. No, por eso es muy claro su proyecto. ¿Cuánto costó Brian Y y es cuánto exitoso. costó Ledesma? A ver, pero el proyecto también de los Sí. jugadores O es sea, otro. tampoco ¿eh? fue que vinieron regalados, ¿eh? No. También Chivas invirtió. Han gastado. Chivas Una ha manita, gastado. ¿no? El jugador, mira, Por ahí, Claro. sí. el Entonces, jugador que ya también está se la jugaron. creciendo en equipos de media tabla para abajo, al siguiente año ya también tienen su proyecto ellos. Y en su proyecto está no seguir en ese equipo. Ya se quieren ir a equipos grandes porque les van a pagar mejor. Pero Fíjate. pues ahí si tienes contrato no es de que Me quieras. pasa la cifra. No, el productor. yo estoy hablando cuando tienes la posibilidad. Y aunque tengas contrato, llega un momento en que pues no juego, no esto, empiezan los roces, todo lo demás, y a veces es hasta Me- contraproducente El productor me mantenerlos. pasa la cifra en los 2 últimos años de Necaxa. 25.7 millones de dólares. Han vendido. 2 Pero- años, pero ¿eh? ¿cuánto invirtieron? Y nos podemos ir. No, O sea, eso no es líquido a la bolsa. Está bien, pero el negocio de Necaxa, y lo sabemos, ellos Sí, tienen es la buen venta, ojo. es la venta, es la venta. Es la venta, tienen buen ojo. Es lo que hacía Atlante en su momento. Bien, Santos, Santos en su momento. Pachuca. pero Pachuca trabaja bien la cantera, Oye, pero contrata Pachuca extranjeros hubo un que momento- Pero Necaxa también trabaja bien abajo, ¿eh? O Sí, sea, sí, no estoy trabaja diciendo bien. Y yo creo que Chivas también lo hace. O sea, los jugadores de hoy de Tapatío que están apareciendo, yo creo que necesitan oportunidad. Y ojalá Milito, en este buen trabajo, también le dé oportunidad a los jóvenes de Chivas. A mí, por ejemplo, que es lo de una Padilla cantera y Camberos que espectacular. desaparecieron se me hizo rarísimo. Porque Va a eran ser dos una chavos oportunidad que eran forzada, ¿eh? Forzadas, sí. yo lo que forzada. digo es, cada quien tiene su proyecto y es respetable. Ustedes dicen, el de Necaxa es ese proyecto. No. La gente entonces entenderá, la gente que le va al Necaxa, que el proyecto de la directiva es ese, se mantendrán ahí en buen nivel, mitad de la tabla, aspirando a lo mejor a liguilla algunas veces. No, y de repente le puedes pegar y colarte. Está bien. Es fútbol. proyectos. Mira, el proyecto de Necaxa era regresar a la primera división y hacer ese tipo de cosas que están haciendo. Pero ¿a qué plaza? Desde un Porque- principio. Porque qué confundidos Por- están, ¿eh? ¿Quién está confundido? Pues Necaxa, ¿cuántas plazas ha tenido históricamente? No, que no te gusta la Aguascalientes, que estoy no te hablando. gusta la Otra historia. vez vas a la historia. Pues es que ¿dónde empezó Necaxa de la Torre? A ver, estamos hablando del presente. ¿Dónde está jugando Necaxa? No, ahorita en Aguascalientes. Ah, bueno, pues a eso Oye, me refiero. Mira, buenas noticias de la FIFA que autorizó a los estadios que son mundialistas, tanto al Akron como al Gigante de Acero y al Azteca. Se los van a prestar un poquito más. Un poquito más. Hasta liguilla les va a alcanzar, si mal no recuerdo por las fechas que están dando, si llegan a semifinales, podrían todavía jugar la ida. Está bien. Bueno, Rayados, si es que avanza, ¿no? Creo que Rayados es el que tiene hasta el 17 de mayo, pero creo que como se ve el panorama, pues no les va a servir. Hay proyectos, cada quien. Tu proyecto hoy después del programa, ¿cuál es? Pues depende. Bueno, Depende. uno va a la cama y tu proyecto es otro. Entonces, hay ¿Tú vas a la diferentes cama? proyectos. ¿Ese es tu proyecto? Hay diferentes ¿Está proyectos. bien? Con No, tu, con tu risita ese. Depende. No, de la Torre, pues es mi viernes, No, ¿no? no. ¿Es tú qué? Es mi viernes, Ah, sí. sí. No, Es un Viernes Santo, vete mejor a tu cama, bueno, tranquilo. bueno, sí. Te duermes, rezas un poco, lo que nunca haces, algo. no lo sé de la Torre, no lo sé. Se puso muy personal este Voy a tratar de seguir tu consejo de la Torre. Ándale pues. Vamos a una pausa. ¿Qué dice la gente? ¿Quién llega más lejos entre Guadalajara y Pumas este torneo? ¿Ya? Mucho chiva, hermano. Saludos a todos. Oh. No pensé que tan disparo. Volvemos. Lo que empezó a moverse en las últimas horas no es un simple ajuste de mercado, es una señal directa de cómo Chivas está tomando decisiones hacia adentro, aunque no todas se digan públicamente. Porque mientras el sistema del fútbol mexicano se prepara para reactivar el ascenso, hay clubes que ya están operando en otra capa. Atlante es uno de ellos.
no por lo que hizo en la cancha, sino por lo que ya tiene resuelto fuera de ella: certificación, estructura y respaldo dirigencial. En ese terreno, donde realmente se definen los proyectos, ya está un paso adelante. Y en ese contexto aparece Miguel Herrera, no como una apuesta mediática, sino como una figura que garantiza control inmediato en un entorno donde no hay margen para improvisar. Atlante no se está armando para competir, se está armando para no fallar en el momento en que vuelva a primera. Y ese tipo de construcción exige decisiones firmes desde el inicio. Pero lo que realmente conecta con Chivas no está en ese banquillo. Está en un nombre que empieza a quedar fuera del foco y que obliga a mirar lo que está pasando dentro del club. Teun Wilke. Su salida a Colombia no fue una oportunidad cualquiera. Fue una evaluación, un movimiento pensado para darle minutos, ritmo y, sobre todo, para medir si podía sostenerse dentro del nivel que hoy exige el primer equipo. Y esa evaluación está dejando señales incómodas. Poca participación, nula producción, pérdida progresiva de espacio, y un detalle que pesa más que cualquier estadística: dejó de ser considerado incluso cuando el equipo rota. Cuando un jugador joven pierde ese lugar en un préstamo, ya no se está evaluando su crecimiento, se está poniendo en duda su permanencia en el proyecto. Y ahí es donde aparece Atlante. No como rescate, como filtro, porque no lo buscan como figura, lo buscan como apuesta recuperable. Un perfil que todavía puede reconstruirse en otro contexto, lejos de la exigencia inmediata que hoy tiene Chivas. Pero para el Guadalajara, la lectura es más profunda. Cada salida también es una decisión. Y en este caso, lo que empieza a definirse no es solo el futuro de Wilke, es quién todavía entra en el proyecto, y quién, en silencio, ya empezó a quedar fuera. Lo que se movió alrededor de Raúl Rangel en los últimos meses no es un simple interés desde Europa, es una prueba directa de cómo Chivas está manejando sus activos en un momento donde cada decisión empieza a definir el rumbo del proyecto. Porque mientras el equipo sostiene el liderato y se acerca a la liguilla, en los escritorios también se están tomando decisiones que pesan igual o más que un resultado en cancha. Y una de ellas ya quedó clara: no todo lo que llega desde Europa se acepta. Hubo oferta, y fue rechazada. Desde Dinamarca, el Copenhague intentó adelantarse por el arquero rojiblanco. No fue un sondeo, fue un movimiento concreto. Pero la respuesta desde Verde Valle no dejó margen para interpretaciones, no alcanzaba. Y esa decisión no es menor, porque Rangel no es solo un jugador en buen momento, es un activo que ya está siendo observado desde distintos frentes. Sporting de Lisboa lo sigue. Hay reportes que circularon tras su presencia con la selección, y desde hace meses su entorno ya había recibido señales claras desde Europa. Pero Chivas decidió otra cosa. Decidió poner un precio alto y sostenerlo. $6 millones no es una cifra al azar. Es una barrera, una forma de decir que el club no está obligado a vender y que cualquier salida tiene que responder a una lógica interna, no a la urgencia del mercado. Y ahí es donde aparece la presión real, porque cuando un club decide frenar una venta, no solo protege al jugador, se obliga a respaldar esa decisión dentro de la cancha. Rangel ya no es solo el arquero titular, es una apuesta institucional, un nombre que, si se queda, tiene que sostener el nivel bajo un margen cada vez más estrecho. Además, hay otro factor que empieza a pesar en silencio: el Mundial. Dentro del entorno del jugador, saben que esa vitrina puede multiplicar su valor en cuestión de meses. Y Chivas está jugando con eso. Está apostando a que el tiempo eleve el precio, sin perder el control del activo en el proceso. Pero esa jugada también tiene riesgo, porque si el nivel baja, o si el contexto cambia, el escenario puede invertirse rápido. Y lo que hoy es una decisión firme, mañana puede convertirse en una oportunidad perdida. Por eso esta no es solo una historia de una oferta rechazada, es una señal de poder. Chivas decidió no vender, y con eso, también se puso en una posición donde el error ya no es una opción. Lo que dijo Armando González no es una respuesta más sobre rivalidades, es una señal clara de cómo se está definiendo la identidad interna de este Chivas en un momento donde no todos están en la misma sintonía. Porque cuando un equipo empieza a pelear arriba, ya no alcanza con jugar bien. Se empieza a exigir algo más profundo,
Entender que representa el escudo en los partidos que realmente pesan. Y ahí es donde no todos responden igual. La pregunta parecía simple, ¿América o Atlas? Pero la respuesta dejó algo más importante que una preferencia. La hormiga no dudó. Atlas. Y no por discurso aprendido, por vivencia. Porque para alguien formado dentro del club, la rivalidad no se mide por exposición mediática, se mide por lo que se respira en la ciudad, por lo que se vive en el día a día, por lo que se arrastra desde fuerzas básicas. Y ahí, el clásico tapatío no se negocia. Eso, hacia afuera, puede parecer menor. Hacia adentro, no. Porque en un vestidor donde conviven distintos perfiles, esta clase de posturas empieza a marcar líneas invisibles. No todos sienten lo mismo. No todos entienden lo mismo. Y cuando el contexto sube, esa diferencia deja de ser teórica. Empieza a notarse. Pero lo más importante no está solo en lo que dijo. Está en lo que ha hecho. 4 clásicos como titular, 4 goles. Y no en partidos cualquiera. En escenarios donde la presión no se reparte, se asume. Su hat-trick ante Atlas en el Apertura 2025 no solo lo puso en la pelea por el título de goleo, lo posicionó como alguien que aparece cuando el contexto aprieta. Y eso cambia su lugar dentro del equipo, porque cuando un jugador responde en ese tipo de partidos, deja de ser una opción y empieza a convertirse en referencia. En alguien que no solo compite, sino que marca el estándar interno. Y ahí es donde aparece la presión real. Porque cuando un canterano levanta la mano en los momentos que definen identidad, ya no es solo mérito individual, es una vara para el resto. Una forma de exponer, sin decirlo, quien está a la altura, y quien empieza a quedarse corto cuando el nivel deja de ser negociable. Por eso esta no es solo una declaración sobre rivalidades. Es una señal interna. Porque mientras el equipo avanza, también se están definiendo cosas que no salen en la tabla. Y una de ellas es quien realmente entiende lo que significa jugar estos partidos. Y quien empieza a quedar expuesto cuando el contexto deja de ser cómodo. Lo que se confirmó en las últimas horas no es una desventaja más para Chivas, es un escenario que expone hasta dónde está dispuesto a sostener su identidad, incluso cuando el sistema juega en contra. Porque mientras el equipo se perfila como uno de los favoritos del Clausura 2026, hay decisiones que no pasan por lo futbolístico, y que terminan condicionando directamente lo que puede o no puede hacer en la liguilla. Y esta vez, el golpe viene desde afuera. La convocatoria de varios jugadores a la selección mexicana ya era un problema en sí mismo. No por el llamado, sino por el momento. En plena definición del torneo, perder piezas clave no es un detalle menor. Es alterar la estructura en el punto más delicado del calendario. Y eso tiene impacto directo. Porque no afecta a todos por igual. Afecta al 11 que se viene repitiendo, al funcionamiento que Milito logró estabilizar y a un grupo que venía encontrando continuidad justo antes del tramo más exigente del torneo. No es solo perder nombres, es romper una dinámica que ya estaba consolidada. Pero lo que terminó de cambiar el escenario fue otra decisión. No habrá ventana extraordinaria. La FIFA no autorizó ningún mecanismo para reforzar plantillas, ni siquiera de forma temporal. Eso significa que Chivas no tendrá margen para compensar ausencias. No podrá ajustar. No podrá reaccionar desde el mercado. Y ahí es donde aparece la diferencia. Porque mientras otros equipos encuentran formas de equilibrar sus bajas, con mayor profundidad o incluso con más extranjeros en cancha, Chivas no tiene esa opción. No por limitación, por decisión. Y esa decisión tiene responsables. Desde la directiva, que sostiene el modelo, hasta el cuerpo técnico, que ahora tendrá que responder con lo que tiene. No hay margen para reinterpretar el contexto después. El escenario ya está definido. Incluso Javier Aguirre lo ha reconocido. Chivas será uno de los más afectados. Y aún así, no hay cambio de postura. Eso transforma completamente la lectura. Porque esto deja de ser un problema externo y se convierte en una decisión asumida. Chivas va a llegar a la liguilla en desventaja, y eligió hacerlo así, porque cuando un club decide sostener su identidad incluso en el peor escenario posible, también se pone en un lugar donde el discurso ya no protege a nadie cuando llega el momento de rendir cuentas. Lo que se juega contra Pumas no es un partido más,
Es el punto donde todo lo que Chivas viene construyendo deja de ser discurso y pasa a ser evaluado de verdad. Porque llegar como líder, con números que sostienen el momento y con una racha que lo pone por encima del resto, no garantiza nada cuando el contexto cambia. Y ese cambio ya empezó. 10 victorias en 12 partidos no es solo una estadística, es una señal de dominio, pero también es una carga, porque cuanto más alto te colocas, más estrecho se vuelve el margen cuando llega el momento de confirmar. Y ese momento es ahora. El partido ante Pumas no abre una oportunidad, impone una obligación. Porque sí, está el récord. 11 victorias en fase regular sería algo que el club nunca logró desde que existen los torneos cortos. Pero lo importante no es romper ese techo. Lo importante es lo que ese resultado representa hacia adentro. Validación o duda. Porque cuando un equipo se acostumbra a ganar, el siguiente paso no es seguir sumando puntos. Es demostrar que puede sostener ese nivel cuando ya todos esperan que lo haga. Y ahí es donde muchos proyectos se rompen. Además, el contexto no es neutro. Chivas viene entrando en una zona donde las decisiones pesan más que el juego. Con ausencias que se acercan, con una liguilla que ya empieza a condicionar la gestión del plantel, y con un sistema que no le va a dar margen para corregir después, este partido deja de ser parte del calendario. Se convierte en un filtro. Y ese filtro no es solo para el equipo, es para el proyecto. Porque si Chivas gana, no solo rompe un récord, refuerza la idea de que este grupo puede sostener la presión incluso cuando el escenario empieza a volverse incómodo. Pero si no gana, la lectura cambia, porque el liderato deja de ser garantía, y empieza a abrir preguntas que hasta ahora no aparecían, sobre consistencia, sobre respuesta, sobre si este nivel alcanza cuando el contexto deja de ser favorable. Y ahí es donde entra Milito, porque ya no se trata solo de lo que el equipo hizo hasta ahora, sino de lo que es capaz de sostener cuando la exigencia deja de ser progresiva y pasa a ser inmediata. Por eso este partido no mide puntos, mide otra cosa. Mide si este Chivas está listo para confirmar lo que viene insinuando, o si todavía necesita demostrar que puede sostenerlo cuando el margen desaparece. Porque a partir de ahora, lo que no se confirme en la cancha, se empieza a poner en duda adentro. Lo que volvió a aparecer con Fernando Gago en Chile no es un cruce aislado con la prensa, es la reaparición de un perfil que en Chivas nunca terminó de acomodarse, y que hoy explica muchas cosas que en su momento quedaron abiertas. Porque más allá del resultado ante Audax Italiano, lo que volvió a instalar su nombre en la conversación no fue el 3-1, fue la forma, la respuesta, el tono, la necesidad de corregir públicamente la lectura de otro. No comparto para nada. Y con eso alcanzó para encender algo que ya se había visto antes. Porque en Guadalajara, ese mismo rasgo no pasó desapercibido. Un entrenador frontal, convencido de su idea, poco dispuesto a aceptar interpretaciones externas, pero también alguien que, en momentos de presión, terminaba tensando más el entorno en lugar de absorberlo, y eso no es menor. Porque cuando un equipo atraviesa zonas de exigencia alta, el manejo del discurso no es un detalle, es parte de la conducción. En Chile, el contexto recién empieza. Un arranque irregular, una victoria que da aire, y una conferencia que vuelve a mostrar que el patrón sigue intacto. Ante una pregunta que apuntaba a las dificultades del partido, Gago no eligió matizar. Eligió confrontar, corregir, exponer, sostener su lectura por encima de cualquier otra. Eso, hacia adentro, puede fortalecer convicciones, pero también tiene costo, porque ese tipo de conducción no se queda en la sala de prensa, baja al vestidor. Y cuando eso pasa, la presión no desaparece, cambia de lugar, y ahí es donde aparece el punto que conecta con Chivas, porque ese mismo manejo ya había generado ruido en su etapa en Guadalajara. No solo por las formas, también por el momento en que se daban, especialmente en la salida, cuando negó cualquier negociación antes de terminar y luego el movimiento se concretó. Ahí, el discurso dejó de ser solo estilo y pasó a ser un problema de credibilidad. Y eso pesa, porque en proyectos donde la presión es constante, la figura del entrenador no solo se mide por resultados, se mide por cómo sostiene el entorno cuando el contexto se vuelve incómodo. Por eso lo de ahora no es nuevo, es repetición, y también es contraste,
Porque mientras Chivas hoy encuentra estabilidad con un perfil que ordena hacia adentro sin exponerse hacia afuera, lo de Gago vuelve a mostrar un modelo donde la tensión no se absorbe, se traslada. Y cuando eso pasa, el equipo lo siente, porque hay formas que sostienen procesos, y otras que, cuando el contexto aprieta, terminan trasladando la presión al vestidor en lugar de absorberla.